Buenas noches, queridos estudiantes. En el día de hoy, en nuestra clase de Derecho Romano, vamos a ver un tema en especial muy interesante, que es la familia en el Derecho Romano y ver cómo esa familia del Derecho Romano, esas figuras que nos trae desde Roma la legislación correspondiente, ha venido trazándose a lo largo de la historia y sigue vigente en nuestro derecho común, en nuestro derecho colombiano. Para eso vamos a tener la intervención del profesor Julio César Garcés Najar, que ustedes lo conocen, es un profesor que hace parte de la institución y que pues, de manera concreta nos va a ayudar en este tema tan especial. Entonces le damos la bienvenida al profesor Julio César para que por favor nos inicie esta clase. Gracias, profesor Julio. Muchas gracias, apreciado doctor Montoya. Un saludo muy cordial a todos los estudiantes y a todos los profesionales que se han sumado a esta sesión. Muy bienvenidos y espero que esta pequeña clase satisfaga sus expectativas. Entonces, fundamentalmente vamos a desarrollar el tema de la familia como un núcleo básico de cualquier proyecto de convivencia y como un conjunto de instituciones surgido desde épocas pretéritas, de épocas verdaderamente antiguas, y que han tenido la lozanía para superar varios modos de producción, varias épocas, obviamente con una facultad sumamente asombrosa, la de adaptarse a las distintas exigencias de cada tiempo. Muy bien, entonces, toda clase debe tener unos objetivos y por ende unos resultados de aprendizaje. Esta sesión pretende poner de manifiesto, pues obviamente no voy a leer la diapositiva, poner de manifiesto cómo estas instituciones perviven su actualidad, su vigencia, su importancia en medio de la sociedad colombiana. Y para comprender muchas veces cuáles son nuestros vínculos sentimentales y los efectos jurídicos que suscitan, es necesario conocer la historia de estas instituciones, no puede ser de otra manera. Por eso vamos a trazar esos objetivos y vamos a plantear unos ejercicios en los que, partiendo de sus presaberes, de sus vivencias, de su vida cotidiana, vamos a construir la respuesta para la pregunta polémica de esta clase. Muy bien, entonces, como metodología, vamos a apelar al aprendizaje significativo, aquello que le permita a ustedes desde su vida cotidiana construir unas respuestas académicas. Vamos a partir de algunas generalidades para llegar a un caso concreto. Eso supone un método deductivo y posteriormente, gracias a la formulación de una pregunta problemática, vamos a construir cierta teorización, de manera que ahí estaríamos en presencia de un método inductivo. Posteriormente apelaremos a la pedagogía constructivista para que ustedes a través de sus presaberes resuelvan la pregunta problemática de esta clase. Muy bien. Entonces, fundamentos de la familia en el derecho romano. Pues ya les dije que la vigencia del tema salta a la vista, independientemente de los nombres de cada época, los contenidos siguen siendo los mismos. Generalmente queremos tener una ceremonia religiosa que avale, que nutra y que fundamente permanentemente nuestra relación sentimental, o simplemente queremos ceñirnos a una ley civil para que queden regulados los efectos patrimoniales de nuestra relación sentimental, o simplemente queremos formar una unión de hecho cuyos efectos patrimoniales serían una sociedad de hecho de igual manera. Entonces, esas tres posibilidades ya estaban contempladas en el derecho romano. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los tipos de matrimonio, vemos cómo existía una opción que era exclusiva para o entre patricios, llamada la conferratio, que era una ceremonia sumamente solemne, descrita de la mejor manera por muchos autores, entre ellos Numa Denis Fustel de Collage en Ciudad Antigua. Entonces era la máxima solemnidad que perfectamente podría equipararse a un matrimonio católico o a un matrimonio según los credos avalados por el Ministerio del Interior, según la Ley 25 del 92. Entonces,
cuando nosotros apelamos a una ceremonia religiosa, en cierta manera vemos una semejanza con la conferracia, que era la unión matrimonial más solemne existente entre romanos y reservada exclusivamente para la clase patricia. Simultáneamente, tenemos la coemptio, que era una especie de transacción entre familias. Era una ceremonia simbolizada por el cobre y la balanza, al igual que la emancipación. Y por último tenemos el matrimonio por usus. El matrimonio por usus era cuando ellos, después de vivir cierta cantidad de tiempo, que era un año, ya quedaban casados. Se necesitaba un año de convivencia para que posteriormente surgiera el matrimonio. La mujer perfectamente podía revelarse a quedar casada y podía hacer uso de una figura llamada trinoctium. Tenía que pasar 3 noches fuera del domicilio conyugal y de esa manera no podía operar o no podían producirse los efectos del matrimonio por usos. Seguían unidos, pero no bajo la figura del matrimonio. Entonces, noten ustedes cómo estas 3 formas de matrimonio eran exclusivas para los ciudadanos romanos entre sí. ¿Qué pasaba entonces, sobre todo en época imperial, cuando un ciudadano romano se enamoraba de una provinciana o de una peregrina, es decir, de una mujer que careciera de la ciudadanía romana o de la ciudadanía latina? ¿Qué pasaba en esos casos? Que eran muy frecuentes. Pues obviamente el derecho romano tuvo que darle una respuesta a esas situaciones de facto. Y eso es lo que me gustaría que ustedes me ayudaran a construir. ¿Cómo se puede dar una respuesta cuando, por ejemplo, un ciudadano romano se enamora perdidamente o se enamoraba perdidamente de una provinciana? ¿Qué pasaba con los hijos? ¿Sería que el derecho romano les iba a negar la oportunidad de una regulación para todos esos efectos personales y patrimoniales que suscita cualquier relación sentimental? Esa es la pequeña pregunta que me permito formular en el desarrollo de esta sesión y que obviamente espero que ustedes me colaboren a resolverla. Entonces miren ustedes, ¿cómo solucionaron los romanos los vacíos legales relativos a vínculos informales generados en la realidad cotidiana? Entonces me gustaría que ustedes me ayudaran a construir esa respuesta partiendo de sus presaberes, de su experiencia cotidiana. Ya les dije que estas instituciones no han variado en su esencia, se han adaptado según las exigencias de cada tiempo, cada época, cada ordenamiento jurídico les ha puesto un nombre distinto, pero el contenido sigue siendo el mismo. Entonces, ¿ustedes cómo construirían una respuesta? Si ustedes fueran, por ejemplo, el pretor peregrino, que era el magistrado extraordinario romana, ¿ustedes cómo regularían esa relación? Entonces, para ello, además de su experiencia cotidiana, pueden apelar a 2 conceptos fundamentales: el derecho natural, independientemente de que exista una ley vigente, independientemente de que exista una regulación positiva, todos los sería con los hijos. ¿Los hijos heredarían la ciudadanía romana o el estatus de la señora madre? Son preguntas que ustedes están llamados a responder. Y pues obviamente para el desarrollo de esta sesión,
Bien, entonces, como ya les había dicho, el pretor peregrino era el magistrado encargado de administrar justicia entre un ciudadano. No sé si es mi audio, pero no escucho yo muy bien. No le está molestando la señal al profe. Romana. Ah, ok, Noten sí, gracias. ustedes que los romanos también regularon las relaciones entre esclavos. Y esa relación sentimental entre esclavos fue conocida como contubernio. Y los romanos también regularon los efectos patrimoniales y personales de dichas relaciones. No se escucha. No sé qué internet. Bueno, ¿Qué pasaría? Toca avisarle al profe. Siendo el moderador para que cada uno de los participantes en esta sesión aporte su valiosa respuesta. bueno, profe Julio, creo que tenemos problemas de conectividad. Alguna situación pasó ahí, no podemos. Entonces, bueno, como el profesor lo ha explicado anteriormente, vamos a hacer una actividad ya final teniendo en cuenta lo que se ha presentado por parte del profesor de la figura del matrimonio, la figura de la convivencia o unión afectiva y religiosa o legal entre los nacidos en Roma o ciudadanos romanos y los llamados peregrinos. Para eso vamos a hacer dos actividades a continuación que les voy a enviar eh, por el chat de esta clase para que por favor la terminemos realizando. Entonces, de esa manera terminamos porque se cortó la imagen, profe, se cortó, ya, por así lo escucho, profe Julio. Bueno, Yo no, lo está, escucho perfectamente todo el tiempo. sí. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Yo quisiera, de forma particular, a la estudiante, miremos a ver a quién aquí de estos estudiantes, a la estudiante María Fernanda Cabrera. Doctora Cabrera, una pregunta. Sí, señor. Doctora Cabrera, la pregunta es, según lo que hemos visto, la figura del derecho romano frente al matrimonio, ¿tiene vigencia actualmente? Pues según lo que entendí, son instituciones que han mantenido su esencia, aunque varía tal vez su denominación, pero siguen vigentes. Muy buen aporte. Esa era la idea principal. Como siempre, la doctora Cabrera, lúcida en sus planteamientos y férrea en sus argumentos. Muchas gracias, doctora. Entonces, Yo vamos a hacer a quisiera, continuación, cuénteme, doctor Julio. sí, señor, yo quisiera aprovechar la intervención de la doctora Cabrera para preguntarle lo siguiente. Si ella estuviera desempeñando ese papel histórico del pretor peregrino, le hubiera exigido a esa relación surgida entre un ciudadano romano y una provinciana el deber mutuo de fidelidad. Mm, yo sí lo hubiera exigido. Muy bien, muchas gracias, excelente respuesta. Entonces, a Miren continuación, ustedes, por favor, sí, muchas gracias, doctor.
Sí, miren ustedes que eso fue precisamente lo que hizo el pretor peregrino. Miren lo interesante de este ejercicio. El pretor peregrino le exigió el deber mutuo de fidelidad a el ciudadano romano y a la peregrina que iban a formar un hogar. Y esa figura se conoció como el concubinato. Excelente. Bueno, queridos estudiantes, entonces a continuación, por favor, revisan el chat. Vamos a hacer el quiz correspondiente, un quiz, vamos a hacer un quiz y luego vamos a hacer una sopa de letras. No sé si, profe, hay algo más que agregar o cumplir en este momento. No, no, señor, de mi parte no. Excelente ejercicio. Creo que cumplimos con los objetivos de la clase. A través de la doctora se construyó la respuesta por parte de los estudiantes. Muy bien, muchas gracias. A través de la doctora Cabrera, muchas gracias. ¿Aquí me puedo salir para meterme al chat? Sí, ya, ahorita, espérate un momentico, que sí estoy aquí con...